Final del primer cuarto. Arranca el segundo cuarto. Tiene Allende. Están jugando. Independiente de Santa Fe 15-9 el partido. ¿Qué comentario podemos decir del primer cuarto? Costó bastante encontrar el gol. Oscar, primeros 4 minutos, parcial de 2-1 para el conjunto de Calle Salta. Luego intentó buscar fluidez a través del movimiento, de mover el banco del conjunto visitante, pero Allende se la dio largo. Ahí va el adicional, no pudo convertir. La pelota la tiene Allende, se viene con el balón Guillermo Allende. Pide la cortina, pide el pico en Jerez. Saca rápidamente para Isola. Isola que la pasa para el número 12, casi la pierde. El que tiene la pelota es el número 11. Estamos hablando de Barovero. Barovero que intenta la individual. La pelota ya quiere encararlo a Bruno Ingrata. Ahí va para adentro, va, chocó, la perdió. Sí señor, caminaba. Pelota perdida. Y podemos decir, Manuel, más allá de que empezó mal el partido del primer cuarto, que este Unión también, o está muy bien la defensa del equipo de Javier Montenegro, o este Unión no está haciendo bien las cosas. En parte el trabajo desprolijo a la hora de armar la ofensiva el conjunto tatengue, y es por eso que Beltramo fue moviendo el banco, casi 10 jugadores va utilizando en total, y ahora lo positivo por el lado de Inde, que si bien trata de defender, mérito de las fallas técnicas del rival. Va Valtero que no puede convertir, el rebote de Barovero que empieza a correr la cancha. Se viene Unión de Santa Fe, 8:36, tenemos ahí falta. Hay falta de Ricky Fernández, dice el árbitro del partido. 17-11 gana el local. Estamos en los primeros 10 minutos, en los segundos 10 minutos de este partido. Pelota que la va a poner en juego Allende. Ahí viene el santiagueño para jugarle a Barovero, no puede recibir, le saltan bien la marca, buena defensa, casi la roba Ricky Fernández. Nuevamente Barovero, cortina de Jerez, lo espera Valteiro, ahí va Barovero, uno por contra uno, ataca el aro, buena defensa, va el número 2, sacó para Barovero, se planta de 2, va Barovero, va, sí señor, doble para el equipo de Unión de Santa Fe, que pone las cosas 17-13, ahí va Ricky Fernández, Cajal, pasa justo, la tiene Víctor Hugo, la pone, la pasa, la pierde, se equivoca, la recupera Isola, se viene Guillermo Allende, quiere robar Martínez, la pelota va, Martínez la va a robar, la tiene Jerez, saca para Barovero, están todos bien defendiendo ahí, cierra la línea, va a atacar, la va a perder, caminó, no vale nada, señores, caminaba Barovero, sí señor, el técnico que le dice largar el balón, me parece. Ahora sí se está dando lo que espera Javier Montenegro, notablemente mérito de la defensa de Independiente en estos últimos pasajes. Pelota que ya la tiene Ricky Fernández. Se prestan los errores los equipos. 17-13, 7-47. Pelota la van a sacar para Valteiro. Sale Ricky Fernández, está solo. Ahí está, Martínez, de 2 va Martínez. Sí, señor, doble de Gallito. Y el goleador del partido, ¿puede ser? De los 19 puntos de Independiente, 10 son de Matías Martínez. Ahí la pelota tiene Allende que saca para Isola. Ahí viene Isola, el experimentado Isola, sacó para Barovero. Dos hombres que conocen mucho la categoría. Lo va a encarar a Bruno Ingrata, va para adentro, lo espera Bruno, se levanta con suspenso, sí señor, doble. Uno de los goleadores que tiene el equipo de Unión. La pelota ya la tiene Víctor Hugo Cajal, cruza la mitad del campo de juego. Cajal, Valteiro. Martínez que la pide, Ricky Fernández que sale solito, claro. Prueba de 3, no, ataca el aro, va para Valteiro. Bien, Valteiro, bandeja. ¿Por qué tiraste así, Martín? Iba solito hacia el aro. El número 8. Y se viene Allende va, le dobla la marca, sacó para Barovero, ahí va, Barovero va, bandeja. No convierte, ahí falta, dice el árbitro del partido. Me parece que van a cobrar el número 8, sí señor, correcto. Es para el jugador Martín Valteiro cuando hay un cambio, Manuel. Por el lado del conjunto visitante se retira con la camiseta número 12, Bandeo. Ingresa en su lugar, vamos a ver, con la número 6, Patricio Tavares. Jugador fundamental en el primer duelo ante Deportivo Las Parejas, promedia 13,5 puntos. Su pasado en Liga, ¿no? Me parece que sí, estaba ahí. La verdad que me acuerdo mucho de Patricio Tavares, pero bueno, ya vamos a estar ahí. Jugador de obras sanitarias las últimas temporadas, claro. TNA,
jugó con Tomás Rocamora. Perfecto. Muchos años en obras, ¿eh? La pelota va a ser ingresada por el equipo de Unión de Santa Fe con 2 lanzamientos libres que lo tiene el número 11, Barovero. Montenegro que da algunas indicaciones a su equipo. 6 minutos 50 tenemos. 19-15 va. Sí señor, adentro. Simple para el Tatengue. 19-16 está el partido. Va el segundo lanzamiento. Ahí va Barovero. Concentración, balón al aire. Con suspenso, pero también vale otro. 19-17 se pone un doble. La visita. Ya la tiene Ricky Fernández, le van a doblar, la va a perder, la perdió, la pierde, la perdió. Buen apriete, la sacan para Barovero, de nuevo, está ante Cajal, se bajó el 1 contra 1, para mí caminaba, no le cobran. Ahí está, Patricio Tavares de 3, salió de adentro, no, vale, triple. ¿Y cómo cuesta la presión? Se equivoca nuevamente el equipo de Independiente y me parece que por eso el tiempo muerto de Montenegro para por lo menos acomodar las cosas cuando con ese triple patado al frente el marcador. 20 tiene Unión, 19 tiene el local Independiente Básquetbol Club. Parcial de 7-0 para el santafesino que luego de algunas ofensivas ahí dubitativas, mérito en parte de la defensa del conjunto dirigido por Montenegro, ahora bien, rotando la pelota, importante el ingreso desde el banco de uno de los goleadores del TNA en las últimas temporadas, uno de los jugadores, si lo podemos decir, mimados por el lado del director técnico, lo tuvo en San Isidro de San Francisco, Córdoba, como es Barovero. Es un goleador nato, vamos a destacar, y Patricio Tavares, hombre de las últimas temporadas en Liga Nacional, aportando su lanzamiento externo, parcial de 7-0 y pasa al frente. 19 tiene Independiente. Los goleadores, por el lado, Martínez, Independiente. ¿Y en el local? Barovero con 8. Bueno, después de un partido donde ha comenzado con muchos problemas para los dos equipos, bajo goleo, terminó mejor Unión de Santa Fe en los primeros 10 minutos para ganarlo por 15-9, ¿es correcto? Exactamente, 15-9 el primer chico. Vamos a ver, va a poner en juego la pelota el equipo de Independiente, presión en toda la cancha, indica Daniel Beltramo. Ahí va la pelota, la tiene Cajal, presionado por Allende, duelo de santiagueños en la base. Ahí está Víctor Hugo, ya pasó, lo quiere dejar atrás, salió para Martínez. Martínez que pide el balón, empieza la jugada ofensiva, no puede recibir Bruno, sale Ricky Fernández, ya la tiene Ricky, sale Cajal, ahí recibe, lo voltea Navaja, ¿a quién? Ahí va a probar el 3, Cajal, no, el rebote es de quién, de nadie, y se viene con todo, la recupera Martínez, la vuelve a poner, va a tener otra chance Independiente, se equivocó, Unión en la salida, la tiene Cajal, ahí viene Víctor Hugo. Se viene en cualquier momento Juan Ángel López. Recibe Ingrata. Lo va a encarar a Isola. Ahí va. Duelo de grandes. Va Bruno. Tiró incomodísimo. Se le escapa. La recupera. Está solo. Sí, señor. Palteiro y doble. Doble. Para el equipo de Independiente. Y va Allende. Buena mague. Buen movimiento. La quiere meter adentro. La saca rápidamente para Isola. Isola. Cuando hay falta antes. Sí. Le van a cobrar, me parece. Que le van a cobrar a Martín Palteiro. La segunda, cuando hay un cambio, Manuel, se viene Juan Ángel López. Reingresa el habitual titular, se retira en su lugar Ricardo Fernández. Se viene también a la cancha, cambio de base, vuelve el base titular, Acosta. Se va Guillermo Allende al banco de suplentes, sin puntos Allende, ¿no? Un punto, un libre convertido. La pelota se lo tiene Barovero que la pone para Acosta, ya recibe Acosta, las presiones de Cajal, sacan para Jerez para Isola, la tiene Isola que busca penetrar, no hay ayuda, nadie defiende, nadie lo ayuda, Ingrata, y hay doble para el equipo Tatengue, que pasa al frente del marcador, lo está ganando 22-21, lo cierran López, la toca para Ingrata, la va a dejar solo a Gallito, ahí va el número 15 que le dice, juguemos bien, la ofensiva, se viene la ofensiva de Independiente, la tiene Cajal, ahí pide López. La pasa mal López, se equivoca López y ya la tiene el equipo de Unión con Tavares. Tavares se le escapa, la recupera, encara la falta, sí señor. La falta de Balteiro. Y hay errores importantes a la hora de pasar el balón. Pelota perdida por el lado de Juan Ángel López y de contragolpe, bueno, otra falta a la hora de defender por el lado de Martín Balteiro, la tercera acumulada para él. Cambio en el lado santiagueño, se retira Ingrata. Primera vez que sale del duelo, reingresa en el puesto de pivot Julián Aprea. Se viene Patricio Tavares.
Para el lanzamiento libre va Patricio. Primero, adentro, todo red. Segundo lanzamiento para Patricio Tavares. Vamos a ver, ahí va el número 6. Se viene el lanzamiento libre, 23-21 gana Unión. También adentro. Está sacando Juan Ángel López, que le volea solo a Martínez. Va Martínez. Tremenda volcada de Martínez, Tremenda la volcada. El técnico pide que hubo un paso de más. Es lo que uno estaba esperando de este muchacho, que se anima a encarar con el correr de los partidos. Se le está dando. Ahora lleva 12 puntos. La roba bien, la recupera Prea, se viene la contra, la tiene Cajal, va Martínez, qué buena pelota para López, bandeja, doble de Independiente, que encontró la vuelta, corriendo la cancha hasta el frente, y se viene la roba López, la tiene López, se viene la contra, tercera pelota robada, va el balón, la va a jugar, la pasaste mal López, ¿qué pasa Juan? Se viene Tavares, falta. Y se equivoca de nuevo López pasando el balón. Otro error nuevamente para el equipo de Independiente, que está al frente 25-24, Manuel. Y ahora hay un par de cambios por el lado del elenco visitante. Cambio en el puesto de pivote. Se le retira Jerez, ingresa Podestá. Y ahora, tiempo muerto solicitado. Tiempo muerto solicitado. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. ¿No te he dicho nada, Diego? Pero no por López. Se vienen los lanzamientos, está ganando Independiente, 4 minutos 14 tenemos, ahí va Tavares, el primero adentro, empatado el partido en 25. Se viene el segundo lanzamiento libre, se viene Patricio Tavares, mucha menos gente de la que vino el partido anterior, Manuel. Para completar la tribuna popular, los chicos que están estudiando profesor de educación física en el Colegio San Jorge. Una pelota larga, arriesgada de López. No, se equivocó, Se equivoca Independiente en jugar esa pelota larga. Bueno, otro error más, otra pelota perdida. La tiene Acosta, sacó para Isola. Nuevamente la pelota para el número 4. Hacemos de Borsati Tavares, ahí va la cortina, va el picarrol, está Isola, Borsati solo de 3, no convierte, el rebote de Juan Ángel López. Ahí la tiene Juan. Intenta pasar la mitad de la cancha, lo espera Tavares. Le doblan la marca, ya la dejó en las manos a Víctor Hugo Cajal. Martínez sale a recibir, ahí va Martínez. No recibe. Le quedan 9. Se hace lenta la ofensiva. Y va Cajal solito a Prea. ¿Por qué la sacó? Va López de 3. Nada. Y la pelota ya la tiene Acosta. Tavares. Encara el aro, Tavares lo espera. La pierde. Y ya la tiene Cajal. Falta de Acosta. El lateral es para Independiente, Manuel. Sí, errores compartidos. Por eso quizás el tanteador está así, ¿no? Y partido de rachas. Luego de aquel parcial de 20-13 para Independiente. Luego 21-20 para el elenco visitante. Y ahora este pequeño parcial de Inde, que está demostrando lo mejor desde el banco con Matías Martínez, que lleva 12 puntos anotados. La pelota tiene Cajal. Le pide movimiento a sus compañeros.
Va Cajal, pelota larga para Martínez. Martínez va a probar de 3. Martínez sí, no. Ahora rebote de Tavares. Tavares que empieza a correr la cancha. Ya está Podestá, el hombre más grande que tiene el equipo de Unión. Va Tavares, sacó para Isola. Isola que saca rápidamente para Borsati. Borsati que va. La tiene. Falta ofensiva. Bien. Poniendo el cuerpo. Aprea. El lomo poniendo. Y Cajal que lo reta a los pibos. Le pide un poco más de movimiento, sobre todo la falencia del conjunto de Calle Salta a la hora de diagramar el ataque. Y en la jugada anterior se vio claro eso, como Cajal reclamaba a su jugador un poco más de movimiento. El base no puede tener 20 segundos la pelota. La pelota la tiene Víctor Hugo. Sale Juan Ángel. Sale Martínez. Recibe Martínez. Ahí va la cortina para López, pero la cortina fue muy abierta. Está jugando muy mal Independiente por momentos, Manuel. Creo que es compartido los errores de los dos. Creo que por ahí están ganando la defensa. Quizás hacen una buena corte de línea de pase, pero los dos cometen errores graves. Sí, muchas pelotas perdidas. Ahora ingresa el extranjero por el lado de Unión de Santa Fe. Se retira Isola. La pelota tiene Acosta. Acosta que le pide la cortina al extranjero, que es Bacare, de muy poco. Ahí va Bacare, se levantó. Bacare doble. Para mí me parece que lo dijo Bacare. Aparece Bacare con sus primeros puntos. 28-25 gana el Tatengue, 2 minutos 10 para el final de este primer tiempo. Martínez, López, amaga López, ataca el aro, va López solo, Aprea, va Aprea, doble de Aprea, que le intentaba volcar, el gigante lo alienta a sus compañeros, y doble, y puede ser jugada de 3 puntos para el número 7, cuando se vienen cambios en el equipo, 2 cambios. Por el lado local reingresa Bruno Ingrata, se retira Martín Valteiro. También sale Matías Martínez, aplaudido por el público en el Estadio Ciudad. Ingresa por primera vez en el duelo Andrés Aguad. Doble base para el equipo de Montenegro. Ahí va el balón. Tiene Julián Aprea. Puede ser jugada de 3. Sí, señor, correcto. 3 puntos para el hombre, para el grande que tiene el equipo de Independiente. Está empatado el partido en 28. 1.54, 1.53. Borsati intenta pasar con la cortina de Bacare. Va Borsati. La van a descargar para el pivot. Mira de 3. Triple para Podestá. Triple para el equipo blanco, que es el de Unión. La tiene Andrés Aguad. Ahí va Andrés. Le pide la pelota a Cajal. También Ingrata. No puede recibir. Cajal con el balón. Choque de mano. Mucho roce. Lo va a dejar solo. Ahí va. Sí, señor. Salió de adentro. Aprea que no puede convertir el doble. Y se viene Acosta para el número 4 que intenta, pide la cortina, sale para Bacare que la juega para Tavares que le pide la cortina, la va a robar, se durmió Ingrata, la tiene, no, López, no, se equivocan ahí. Y la pelota ya la tiene Tavares, comparten errores, Acosta tiene el balón, 1 minuto exacto para que termine el primer tiempo. Le quiere ganar el 1 contra 1 a Guaya, lo dejó en el camino, rápido. Va Acosta, para mí caminaba, se va a levantar el número 4, va de 3, se lo adentro, Aprea con el rebote, y Aguad que quiere correr, cuidado que te la roban, Andrés, ahí va Andrés, sacó para López, la tiene Juan Ángel López, Aguad, arme la ofensiva, claro, se va López para el otro lado, para cortinarlo Ingrata que no puede pasar, sale López, Andrés Aguad que pide el balón, ya no, incómodo, falta de Podestá, sí señor, falta del número 7, y va a haber 2 lanzamientos libres para Bruno Ingrata, muy luchado en la zona pintada. Sí, sobre todo con Podestá ahí junto al ex Libertad de Sunchales Bruno Ingrata, y una Aprea que por momento intenta meter el roce debajo de la pintura, por otro momento también sale un poco para su tiro de media distancia que tiene buena puntería. Ahí viene Podestá para los lanzamientos libres, se viene Ingrata, Podestá el que hizo la falta, Ingrata el primero, no convierte. Se viene el segundo de Ingrata, vamos a ver. Balón al aire, vamos a ver si lo puedo convertir. Sí señor, adentro, vale. Simple de Ingrata. Tiempo muerto pedido por el Banco de Unión. Momento nuevamente de pausa. 31 Unión, 29 Independiente, 30 segundos para el final del partido de este primer tiempo. Marca a mí, y ahí está hablando con Pablo. Sí.
error en la transmisión con los códigos que me mandaron. ¿Qué dice? No sé, porque eso es lo que me ha dicho que está hablando en ese momento con otro, recién lo he hablado. Final del primer tiempo. Comenzó el tercer cuarto.
Final del tercer cuarto.